Vamos a tomar contacto con nuestra primer entrevistada. Estamos hablando de Elsa Brusones, la titular del CEMIDA, una gran luchadora por la soberanía argentina y investigadora también en torno a la lucha. Elsa, ¿cómo está? Muy buenos días. Sergio Centenario la saluda. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, gracias a usted por este tiempo, por estos minutos. Estamos hablando con Elsa Brusones, autora de Las Guerras del Agua, historiadora, especialista en geopolítica, estrategia y defensa. Elsa, en un momento complicado, habíamos hablado hace algunos años atrás, pero bueno, no habíamos hablado bajo un gobierno de estas características. Por lo tanto, lograr una suerte de radiografía, un repaso, un análisis, una reflexión de su parte nos va a ayudar mucho a entender, por ejemplo, si está en peligro el sur argentino y en qué grado está peligrando nuestro territorio. Bueno, sí, estamos en grave peligro porque en los acuerdos que ha firmado el gobierno nacional con Estados Unidos y con Israel, no conocemos la parte secreta de estos acuerdos. Sí sabemos que lo que están en peligro son todos nuestros bienes comunes, a favor de entregarlos a las corporaciones transnacionales en estas relaciones carnales que tiene con Gran Bretaña, con Israel y con Estados Unidos. Y en el caso del Estado de Israel, es muy sospechoso este acuerdo donde la línea El Al, que es la línea aérea de Israel, en vuelo directo de Tel Aviv hacia acá, hacia Buenos Aires, ¿no? Yo creo que es peligrosísimo porque hemos visto a militares israelíes que después de asesinar impunemente palestinos, entonces los mandan aquí que vengan a descansar, recorriendo la Patagonia chilena y argentina. Está lleno de ellos, y cuando se les ha preguntado qué es lo que están haciendo, nos dicen que de alguna manera están haciendo un estado del terreno. Entonces tenemos voces de alerta porque sabemos que es muy probable que Israel tenga que desocupar Palestina, con lo cual, como es un estado artificial creado por las Naciones Unidas en base al éxodo del pueblo palestino, en base al genocidio del pueblo palestino, y termine siendo derrotado por todas las fuerzas de la resistencia de Asia Occidental, mal llamado Oriente Medio, y seguramente estén buscando un lugar donde estar. Entonces, no vaya a ser que seamos nosotros los que tengamos que tomar las armas para defendernos, sobre todo en nuestra Patagonia, pero para defender todo el país, porque de la forma en que está pensado todo esto nos está colocando como es un gobierno que no tiene idea de patria, no tiene idea de pueblo, no ama a su patria, no ama a su pueblo, nos pone al borde de la desintegración y de la disolución como patria y como pueblo. Es decir, estamos en un peligro terrible, y más con las cosas que están pasando en el mundo, en este alineamiento con un imperio al que yo denomino que es un tigre de papel con dientes y garras de papel, que está en plena decadencia, con dos de sus socios también que están en una decadencia absoluta y que van en camino a un desastre que ya se nota, ¿no? Uh-huh. Nos pone en peligro con las decisiones que está tomando. El otro día me preguntaban, en esto que ha declarado que Irán es nuestro enemigo, y por eso le piden juicio político, porque esto lo decide el Congreso. Yo he dicho que lo felicito al diputado Tonioli, pero por favor que pida también el juicio político para los legisladores que le dieron la suma del poder público, porque esas facultades extraordinarias vencen el 10 de julio, y eso está prohibido por la Constitución Nacional. Son los legisladores que lo han transformado prácticamente digamos en un dictador. Uh-huh.
¿Me explico? Sí. Entonces, se le ha dado la suma del poder público y eso es traición a la patria. Entonces, que juzguen también a todos los legisladores que le dieron la suma del poder público, porque ellos son corresponsables de lo que nosotros estamos viviendo, de esta destrucción que se está produciendo en el país y de los peligros que a nosotros nos acechan. Sí, Elsa, por ahí algún misionero, digo, no todos, le cuesta entender que hay una cuestión muy complicada acá, porque los 7 legisladores misioneros que están hoy en el Congreso de la Nación son de distintas fuerzas. Hay algunas de la Libertad Avanza, algunos del PRO y muchos del oficialismo aquí de la provincia. El oficialismo aquí se llama Renovación de la Concordia Social. Ingresaron en 2023 al Congreso tanto senadores como diputados con la boleta de Unión por la Patria y han votado la ley bases, han votado el RIGI, han votado desfinanciamiento de educación pública, se negaron a sentarse a dar quórum para dar vuelta el decreto 70/23. ¿Qué le decimos a los misioneros que no creen que esto sí le está haciendo daño, el voto de Alberto Arrúa, de tantos legisladores renovadores, le hicieron a los misioneros y a los argentinos en general? Le digo a los misioneros que abran bien los ojos y abran bien los oídos y que se fijen a quienes o sea, a quienes les están dando el voto, porque lamentablemente para la patria lo que se está haciendo es politiquería. Están llegando representantes votados por el pueblo que solamente piensan en ellos mismos y que han tomado la política como una profesión y no como un servicio, como una vocación que tiene que ser al servicio de la patria y del pueblo para la grandeza. Por eso yo sigo insistiendo que la tarea que tenemos es enorme. Tenemos que retomar las banderas del plan de la Revolución de Mayo, ese plan que fue elaborado y creado por Belgrano y por Moreno, pero al que adhirieron Castelli, al que adhirió San Martín, al que adhirió Güemes, al que adhirieron tantos hombres y mujeres que libraron la guerra por la independencia, ¿no? También adhirieron nuestras comunidades campesinas y nuestros pueblos originarios que regaron con su sangre todo este territorio para liberarnos del Imperio Español. Tenemos que retomarlo, tenemos que traerlo al siglo XXI y tenemos que asumir la enorme tarea de descolonizar, liberar y refundar la patria. Esto es lo que nos espera, porque si no hacemos esto, si continuamos como estamos, no hay ni siquiera un futuro cercano ni un futuro lejano, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las nuevas generaciones que han nacido y las que están naciendo. Hiciste un repaso por la historia y comencé a emocionarme, ¿no? Porque son nombres muy importantes, muy caros. Y también es y ustedes como misioneros, bueno, y es Artiga, y es Andresito, claro. y son todo, y recuerden algo, recuerden que la base del regimiento de granaderos a caballo que fundó San Martín, eran todos de Misiones, eran de lo que hoy es Misiones, de lo que era Corrientes, sus muchachos, sus paisanos. Esa fue la base de un ejército libertador, del regimiento de granaderos a caballo. Y recuerden que cuando terminamos toda la guerra de independencia, de los que volvieron, de los originarios, solo 6 regresaron, en realidad 7, uno de ellos fue el coronel Bogado, que era paraguayo, que se pasó para las filas de los patriotas, ¿verdad? Pero, o sea, han regado, o sea, con su sangre. Entonces, Misiones no puede permanecer impávido. Misiones ha luchado contra la instalación de las bases estadounidenses en la provincia. Sí. Yo he tenido el alto honor de acompañarlos en esta lucha que me pidieron. Hay muchísimos compañeros y compañeras que están, como yo digo, en la resistencia y en la trinchera. Bueno, yo lo recuerden las raíces, vuelvan a las raíces, retomen las raíces. Vamos, que podemos hacerlo. Lo hicimos una vez, lo podemos hacer ahora de nuevo. A ver, creo que no es nuevo esto de el ánimo de Israel de ocupar nuestras tierras en el sur argentino. Entiendo que algunos pensadores, ¿no? De la invasión israelí en 1948
ya avisoraban la posibilidad de establecerse en esa zona o en el sur de la Argentina. O sea, no es solo idea loca de Milei, están cumpliendo un programa, ¿no? Es un programa y el concepto es que cuando se creó este Estado, que lo crearon los europeos, ¿no? Al término de la Segunda Guerra Mundial, que fueron, bueno, los vencedores, tenían tres posibilidades. En Argentina era la provincia de Entre Ríos, en África, Tanzania o en Palestina, y se decidieron por Palestina. Entonces, desde hace 77 años hay un pueblo que es el pueblo palestino que ha sido desplazado de sus lugares. Es muy emocionante donde palestinos, hijos de aquellos, nietos de aquellos que fueron desplazados, siguen guardando las llaves de sus casas, porque sueñan con regresar un día y para poder recuperar la vivienda que les fue arrebatada. O sea, donde se ha cometido un genocidio constante desde hace 77 años, o sea, sobre un pueblo para quitarle parte de su territorio, para implantar un Estado artificial que es la punta de lanza del imperialismo estadounidense, británico, francés, otantista, el Asia Occidental, mal llamado Oriente Medio, que va por todos los bienes comunes que hay en toda esa zona y que lo van a utilizar como punta de lanza para romper ejes de la resistencia, pero pensado también utilizarlo como punta de lanza en los conflictos que se vienen contra China, así de la misma manera en que han utilizado a Ucrania como un peón para enfrentarse contra Rusia, porque en todos los documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, del Pentágono y del Departamento de Estado, menciona a los enemigos de Estados Unidos a lo que hay que destruir. El primero es China, el segundo es Rusia, el tercero Corea del Norte, el cuarto Irán, y después vienen, escuchen bien, después vienen Cuba, Venezuela y Nicaragua. Buah, un peligro. Entonces, a los cuales hay que destruir de cualquier manera, porque si no la hegemonía se pierde, y en realidad está perdiendo la hegemonía, porque ellos mismos lo han reconocido. O sea, militarmente han perdido porque China y Rusia, ellos mismos lo reconocen, que están por encima de todo ello, que son potencias. Potencia también es China, es Irán. Potencia también es Yemen, que le ha averiado unos cuantos destructores y buques de guerra a Estados Unidos en estos dos últimos años, y que económicamente también han perdido y reconocen como primera potencia económica del mundo a China, y a nosotros nos venden espejitos de colores a través de los grandes medios de comunicación concentrados y monopólicos, que es la primer potencia del mundo, lo cual es absolutamente falso y es una gran mentira. Por eso digo que es un tigre de papel con dientes y garra de papel. Entonces tenemos que aprender, tenemos que saber y tenemos que olvidarnos de ese sueño tonto de que estamos frente a una potencia que es invencible, que es una maravilla, que es todo. No. Los pueblos que se ponen de pie y resisten son los que vencen, y lo están venciendo. Y Elsa, yendo un poco a la historia, ayer me comentaba un compañero, me decía, ojo que, por ejemplo, no sé por qué algunos dicen que Irán es nuestro enemigo. Irán no es nuestro enemigo. De hecho, en la historia argentina, bastante reciente, Raúl Alfonsín le había vendido armas a Irán. Yo jamás había escuchado eso. No le vendió armas a Irán. Lo que pasó en la historia reciente con Alfonsín es que, al ser todo del Tratado de No Proliferación Nuclear, porque todos hemos firmado ese tratado, Israel es el que tiene la bomba atómica, que la desarrolló con ayuda de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, y el científico israelí que lo denunció en la década del 80 lo pusieron preso. Con lo que nosotros ayudamos en el desarrollo de Irán fue con el tema de las centrales nucleares y el desarrollo pacífico de la energía nuclear, que se utiliza para la industria, pero que se utiliza también para la medicina, en la lucha contra el cáncer, contra distintas enfermedades, en la creación de medicamentos para combatir toda clase de enfermedades, que ese es el uso pacífico que tiene, ¿no? Medicina, electricidad, industria. Argentina ayudó al desarrollo de los iraníes.
Lo que pasa es que nosotros después abandonamos absolutamente todo y los iraníes siguieron desarrollándose solos, bloqueados desde el año 1979, que hicieron la revolución islámica contra el Shah de Irán, y han alcanzado un desarrollo que es superlativo en todos los aspectos. Lo que no, y a pesar de que tendrían la capacidad de fabricar bombas atómicas y armas nucleares, hay una fatua, que es la fatua del Ayatollah Khomeini, el fundador de la República, que sigue Khomeini, que es el actual líder de Irán, donde está prohibida la fabricación de armas atómicas, la fabricación de bombas y todo eso, porque no se puede fabricar esto porque produce por la devastación y por la muerte. Entonces, esta fatua está vigente. Entonces, el desarrollo nuclear que tiene Irán es pacífico para la resolución de sus problemas sociales y económicos. Ha hecho grandes aportes al mundo, sus científicos, en el tema del desarrollo nuclear pacífico. Tienen han aparecido en las revistas científicas y todo, desarrollos increíbles en la medicina, sobre todo, en muchísimos aspectos. Entonces, es una mentira que se esgrime para poder avanzar sobre ellos, para poder atacar, y donde el objetivo final es China, debido a las fuertes relaciones que tiene Estados Unidos, que tiene Irán, no solo con China, pero también son las que tiene con Rusia, donde tienen acuerdos que son a 25 y 30 años, económicos, sociales, culturales, pero también donde hay acuerdos de defensa y hay acuerdos militares. También con buena relación con Venezuela, ¿no? Excelente relación con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, excelente relación con Pakistán, también tiene muy buenas relaciones con la India, muy buenas relaciones con Afganistán, con los países de Asia Central, y ahora tiene muy buena relación con los países del Golfo Pérsico, con países árabes, es decir, tiene buena relación con países africanos. El único problema que lo tiene con Estados Unidos, con la Unión Europea, OTAN, y con el Estado de Israel. Qué bárbaro, qué bárbaro. Elsa, ¿por qué la guerra de los 12 días? ¿Por qué Israel atacó a Irán? Naturalmente Irán va a responder. ¿Y por qué Donald Trump ordena el bombardeo a zonas de producción nuclear de Irán? ¿Y por qué automáticamente Trump dice, bueno, ahora ya terminó? Y Irán lo acepta, dice, bueno, listo, ya está. Nosotros también le respondimos, ya está. ¿Qué pasó? Lo que pasó es lo siguiente. Unos días antes del bombardeo por parte de Estados Unidos y del ataque de Israel, nosotros asistimos a la inauguración del tren que sale de China, un tren comercial que llega a Irán atravesando Asia Central todo, y que sigue camino hacia Europa desde el tren de Shanghái, en lo que es la ruta de la seda, ¿no? Porque Irán forma parte de la ruta de la seda, además de formar parte del OBRIC. Ahora, hay que decir algo, no es el primer tren que sale de China. De hecho, están saliendo trenes de Beijing que atraviesan toda Asia e ingresan en Europa, son rutas comerciales. Entonces, la inauguración de la ruta comercial a través de Irán. Entonces, el tiro por elevación es para China. Como los iraníes son muy precavidos y muy prevenidos y saben del conflicto que tienen con Estados Unidos, que los acusan de tener armas nucleares, a lo cual ayudó Rafael Grossi, el director argentino de la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? Que dio un informe falso sobre Irán 2 días antes del bombardeo. Los iraníes habían vaciado las 3 centrales nucleares. Es decir, todo lo que es material interesante, las centrifugadoras, las máquinas, todo habían sido vaciados, no había ningún personal en las 3 centrales y están muy protegidos, muy fuerte. Entonces el bombardeo que hizo Estados Unidos, lo único que hizo fue daños superficiales, no llegó a las profundidades porque Irán se había anticipado.
Y la respuesta de Irán a Estados Unidos fue el bombardeo de la base de Uday, que es la base que está en Qatar, que es la mayor base aeronaval que tiene Estados Unidos en Asia Occidental, pero primero le avisó a Qatar porque tiene muy buenas relaciones con Qatar y le dijo, bueno, miren, Estados Unidos nos atacó, nosotros vamos a devolver el golpe, como la base está a 30 kilómetros de la ciudad de Qatar, les avisamos que lo vamos a hacer, y le dijo a Estados Unidos, en una señal de cortesía, nosotros le vamos a bombardear la base. Se la destruyeron por completo, o sea que ha quedado totalmente inutilizada. Y el aviso fue, así como llegamos a Uday, todas las bases de ustedes, las que están en Kuwait, las que están en Bahrein, las que están en Irak, que sigue estando ocupado por Estados Unidos, las que están en Jordania, la que está en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, las que ustedes tienen en Arabia Saudita, todas estas bases están a nuestro alcance. Entonces, después de esto, alguien lo hizo reflexionar a Trump de cómo venía la mano, y después de las cuantiosas pérdidas que ha recibido Israel con los bombardeos de los misiles iraníes que prácticamente han destrozado a todo Israel, cosa que se oculta pero que uno sabe todo lo que ha pasado, y viendo que Netanyahu, o sea, para intentar tapar la masacre y el genocidio de Gaza y para tratar de tapar los problemas internos que tiene Estados Unidos, también para intentar tapar los graves problemas internos que hay hacia el interior de Estados Unidos, decidieron lanzarse a esta aventura. Una vez que Trump recibió la respuesta de Irán y fue y se dirigió a Qatar diciéndole que Israel y ellos querían hacer una tregua con Irán. Irán dijo, no tengo ningún problema, pero la última palabra la tengo yo, y la última palabra la tuvo Irán. 14 misiles impactaron en todo Israel, destruyendo centros estratégicos militares de lo que uno se pueda imaginar. Esta fue, y después de haber mandado los 14 misiles, dijo, bueno, hacemos la tregua. Es una tregua, no es una paz, y les dijo, pero cuidadito, porque tenemos los dedos en el gatillo. Nos vuelven a atacar y esta vez van a recibir una lección mayor. Qué elegancia Irán para andar dando demostraciones de poder y hasta incluso paciencia. Quería llevarte un ratito, Elsa, agradeciéndote este tiempo que nos has compartido, como última pregunta y esperando tu reflexión. Javier Milei lo veo muy campante, ¿no? Sumándose, declarando que está con Israel, que está con Estados Unidos. Esto nos puede sumar un problema gravísimo. También teniendo en cuenta que, Zelensky, por ejemplo, extendiendo su mandato a través de la guerra, ya terminó su mandato, pero sigue siendo el presidente, nos puede llevar a un estado de locura a los argentinos y parece no tomar nota del peligro en el que nos expone. Sí, yo lo que le decía a todos que me preguntan es qué grado de peligro tenemos nosotros de que por estas actitudes podamos ser fuente de ataques. Le digo que se queden tranquilos, porque si hay una cosa que es muy consciente el gobierno iraní, y sabe quiénes nos están gobernando, y sabe además la solidaridad que hay dentro del pueblo argentino. De hecho, ha habido manifestaciones, ¿verdad? Sí. Siempre a favor de Gaza también, sí. Y a favor de Irán. Ha habido declaraciones de partidos políticos, de organizaciones de todo tipo. O sea, el gobierno iraní es muy consciente de esto, y además el gobierno iraní nunca ha iniciado guerra. Lo que ha hecho fue defenderse, y tampoco nunca ha salido de su territorio, porque no tienen vocación imperialista y colonial. Entonces, no es el peligro, lo tenemos nosotros con quienes quien nos está gobernando, que lo más probable es que en lugar de crear un conflicto externo, lo que más tengamos que son conflictos internos que se van a ir agudizando, creo que con el tiempo. O sea, nosotros somos los que estamos en peligro por el mismo gobierno que tenemos, y por una parte de lo que yo veo, de lo que es clase dirigencial, clase política, que no termina de comprender
lo que está pasando y no terminan de entender que estas políticas nos están llevando al desastre, porque el abandono a las provincias, o sea, que se está realizando en un mal entendido federalismo, porque no es federalismo lo que nosotros estamos viviendo. Creo que nunca tuvimos verdadero federalismo realmente. Vamos a tener que debatir sobre eso también. O sea, abandonar a las provincias a su propia suerte, lo que está haciendo la desintegración, tratando de despoblar todo el sur, tratando de despoblar Tierra del Fuego, los acuerdos de intentar que sea que nos pongan bases militares a lo largo y a lo ancho de todo el país, o sea, provocando una situación que puede terminar muy trágicamente. Si a mí alguien me hubiera dicho, yo que he vivido entre dictaduras y democracias de baja intensidad, como he dicho, porque todavía no, la democracia directa no hemos llegado, si alguien me hubiera preguntado hace unos años atrás, si a la edad que yo tengo ahora, como sobreviviente de una generación diezmada, si yo iba a vivir todo esto, y esto me lo preguntaban mis hijos y mi nieto, yo se los comentaba a ella y le hubiera dicho que no lo creía, que era como algo que no podía ser, y sin embargo lo estamos viviendo, lo estoy viviendo. Sí, lo decía más en función de esas maniobras locas, ¿no? Para justamente para distraer al pueblo argentino de los estragos que está causando. No sé, sí. Me remito a las Malvinas, ¿no? La dictadura militar que lleva la cosa hacia un conflicto bélico, y todos rápidamente estábamos concentrados en eso, ¿no? Yo era muy chiquitito, pero una maniobra de esa naturaleza, decía, por parte de Javier. Yo le cuento algo. Yo tengo un sobrino mío que es hijo de mi hermana mayor, Martín Raninqueo, que es un maravilloso músico y poeta, con el cual nos llevamos 8 años, para que sepa la diferencia de edades que tengo con mi hermana mayor, que fue soldado combatiente en Malvinas. Él combatió en Malvinas, él ha vuelto ahora en Malvinas, se trajo algunos recuerdos. Bueno, mi mamá y yo no dormíamos, o sea, durante todo lo que fue el conflicto en Malvinas, nosotros no dormíamos, una angustia tremendo, Dios, o sea, terrible. Sí. Y después ver cómo cuando volvieron, la indiferencia, la crueldad, la frialdad. Yo estoy muy ligada al CECIN de La Plata, ¿no? El Centro de Excombatientes. He querido muchísimo a Orlando Pascua, que no está con nosotros. O sea, para mí Malvinas es una herida abierta, lo sigue siendo. Sí. Entonces, yo no entendía cómo se podía acá, yo que vivía acá, cómo podía la vida seguir como si nada fuera, cuando nuestros jóvenes estaban muriendo y hasta además estaban siendo torturados, porque las mismas torturas, el mismo trato que se le daba a nuestros detenidos y detenidas, muchos de ellos desaparecidos y desaparecidas, asesinados y asesinadas, lo mismo que se hacía acá, se lo hacían a ellos en Malvinas. Por favor. Entonces, es algo que o sea, yo decía, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, sí, por eso siempre digo, miremos bien y no dejemos que el árbol nos tape el bosque, porque creo que estamos dejando que el árbol nos esté tapando el bosque. Entonces, yo siempre digo, hay que aprender a mirar el bosque a través del árbol, y si no podemos ver el bosque a través del árbol, hagamos un ejercicio, elevémonos por encima del bosque y contemplémoslo volando sobre el bosque, a ver, o sea, para poder comprender y para poder tener herramientas para seguir luchando. Así es. Seguir luchando, esa es la consigna. Seguir luchando. Elsa, muchísimas gracias por este tiempo que nos comparte en Radio Lateral. Si nos permite, vamos a volver a comunicarnos lo más pronto posible, porque siempre es un placer escucharla y nos trae tanta claridad sobre tanta confusión, sobre todo en lo geopolítico, que es bastante complicado. Así que agradecerle enormemente este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes y gracias por estar en la trinchera y librando batallas. Por favor. Por la patria y por el pueblo. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto. Elsa Brusone conversando con nosotros acerca de esta temática que nos marcaba imperialismo o nación, por la recuperación de la política exterior soberana. Arduo trabajo nos queda por delante a los argentinos si es que queremos recuperar esto de verdad. Elsa Brusone es historiadora, especialista en geopolítica, estrategia y defensa, conversando con nosotros aquí en Con Fundamento Criollo.